tal? Hola, ¿qué tal, señores? Aquí estamos un día más en Tu Bienestar, en Estadio Deportivo. Y hoy tenemos como invitado, bueno, muchas gracias Paco. Paco, como sabéis, es codirector del programa. Muchas gracias, Sergio, por atendernos en nuestras peticiones audiovisuales. Y hoy tenemos un invitado especial en Tu Bienestar, que es el doctor Lirola Criado, José Lirola Criado. José, para los amigos. Muchas gracias por venir, José. A vosotros por invitarme. Buenas tardes. Bueno, pues José Lirola es un prestigioso traumatólogo sevillano, pero sobre todo, bueno, en realidad es de Sevilla porque lleva mucho tiempo aquí, en realidad de Almería, de un pueblo que se llama Dalia, un pueblo precioso, nos está contando ahora fuera de cámara. Y que hay que visitar. Y hay que visitar porque por lo visto es sobre todo en Semana Santa donde sale el Cristo de la Luz. Que se va a hermanar, por cierto, este domingo con el Cristo de la Iniesta. Y es nos ha contado un poco de la Semana Santa, que está ya ahí, después de los carnavales, y tenemos que ir. Pero es un prestigioso traumatólogo sevillano que se formó en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Y bueno, es un referente en patología traumatológica infantil del adolescente, de la gente joven. Formó parte de la unidad de traumatología del Hospital Infantil en Virgen del Rocío con el doctor Farrington, al cual le mando un saludo, Downey y Juan Manuel Martínez. Y bueno, y ahora mismo pues José tiene mucho, es que no para, yo no sé cómo ha tenido tiempo de que venga con nosotros. Está en orcopediátrica, un grupo de traumatólogos maravillosos. Está en la unidad de caderas de Quirón, Sagrado Corazón, y también tiene, que es lo que más me gusta, un centro médico en Lora del Río, que se ha convertido en traumatólogo de cabecera. Y además es un deportista nato. O sea, está en forma tú, está en forma. Sí. Muchas gracias por venir otra vez. No, gracias a vosotros por invitarme. Yo encantado de poder compartir con vosotros aquí una tarde y cada vez que me lo digáis yo voy a venir, así que amenazo con eso. Os una primera pregunta, ¿por qué hay que visitar Dalia, tu pueblo? Dalia, perdón. Bueno, Dalia hay que visitarlo porque principalmente porque tiene de hecho en Canal Sur sale frecuentemente por muchos motivos, pero tiene cosas muy bonitas que ver, como por ejemplo en la sierra, donde se organizan eventos deportivos de primer nivel mundial. Es una sierra de alta montaña, que aquí no estamos acostumbrados a ver, es Sierra de Gádor, pero es una estribación de Sierra Nevada, con lo cual es una sierra muy bonita. Tiene para ir a ver, por supuesto, el Cristo de la Luz, que es el Cristo al que se refería Javier, que antiguamente salía en Semana Santa, pero a día de hoy sale el tercer domingo de septiembre. Ese es su día. Entonces hay que ir a verlo en peregrinación. El año pasado, además, inauguramos el Camino de la Luz, que es un camino que une Sevilla capital con Dalías, que lo hicimos andando, además, 16 etapas, 420 kilómetros, emulando, digamos, un camino de Santiago, pero por Andalucía. Que no sabía yo eso. Sí. Eso está bien. Bueno, eso ya os diré más información. 400 kilómetros andando. 420 kilómetros. Por eso que está preparado. Y no hay que ir a Santiago. Preparado las caderas. Allí también es buen marisco, aquello de costa. Sí, y luego pues también se come muy bien. Es un sitio como allí los vecinos viven principalmente de la agricultura, de los invernaderos, que a día de hoy la mayoría de los cultivos se hacen en cultivo ecológico, en cultivo sin pesticidas, sin plaguicidas, es decir, con lucha integrada con los insectos buenos que se comen a los insectos malos. Entonces los productos tienen mucha calidad, son productos muy buenos, tienen muy buena agua, tienen muy buen clima. Y aquí es un pueblo... Vamos a tener que alquilar una casita allí. Y rural, habrá turismo rural seguro. Y por la mañana vamos a correr, porque estamos en estadio deportivo, señores. No os vayáis a quedar sentados viendo la tele, ¿eh? Hay que hacer deporte. Bueno, pues hoy vamos a hablar un tema concreto, porque la traumatología está intensa y que es un experto, José, vamos a hablar de la cadera, vamos a hablar de las coxalgias, de las pubalgias, tan frecuentes en muchos deportistas de élite, como por ejemplo ahora Nico Williams, ¿no?, del Bilbao, que está William, y Anthony Hopkins, Anthony del Betis. y más gente. Yo es que de deporte, yo nada más que sigo Alcaraz y la gimnasia rítmica y el patinaje artístico, la natación sincronizada, como todo el mundo, ¿no? O sea que... Bueno, vamos a ver, ¿tú crees que la cadera, para que todo el mundo sepa, vamos a pasar a la siguiente, vamos pasando de diapositiva, Sergio? Bueno, la cadera en realidad es una articulación súper potente, es una anfiartrosis, se puede mover en cualquier movimiento, que está formada, como todo el mundo sabe, por la cabeza del fémur y el acetábulo. El acetábulo es la cavidad donde engarza la cabeza del fémur. A su vez, el acetábulo está formado por la unión de tres huesos, que es el hueso coxal, que es tres partes, el ilion, el isquion y el pubis. Y bueno, y la verdad que los dolores de cadera, ¿cuál es la causa más frecuente de dolor de cadera, crees tú, en la gente joven?
Eso es. La gente que está empezando a hacer deporte, que empieza los chavales que empiezan a hacer deporte, ¿cuál crees tú que es la causa más frecuente? Bueno, ahí sin duda ninguna es el dolor por sobrecarga. Es decir, cada etapa en la vida tiene problemas específicos de la cadera, como casi cualquier aparato, órgano o localización en el cuerpo, pero en la gente joven principalmente es por sobrecarga. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a hacer deporte, que si no estás acostumbrado, pues lógicamente tienes unos músculos que son los que mueven el esqueleto, que llegan a través de los tendones al hueso. Y si no estás acostumbrado, pues el músculo empieza a hacer su trabajo, el hueso que ha estado mucho tiempo sin tener tracción empieza a tener tracciones y esos tendones pues se empiezan a inflamar, los huesos se empiezan a quejar un poquito y, como no, también la articulación a veces se puede irritar un poco, produce un poquito de derrame, produce una tendinitis a nivel del psoas ilíaco, a nivel de los aductores, en fin, a nivel de los isquiotibiales. Eso es lo más frecuente que ocurre y que vemos en consulta paciente, que ahora... Puede provocar una trocanteritis también, ¿no? Por supuesto. Una bursitis hipertrocantérica. Exactamente, también a nivel de la... En gente joven puede pasar, pero es menos frecuente. Las trocanteritis son muy frecuentes en mujeres perimenopáusicas, entre los 50 y los 60 años. Ahí es, un poquito antes incluso, pero ahí es cuando son muy frecuentes las trocanteritis. Y José, ¿qué ejercicios recomiendas tú para prevenir o para fortalecer, digamos, y que haya menos lesiones de cadera? ¿Hay algún ejercicio específico? ¿Fortalecer algo? Bueno, a ver, en cuanto a fortalecimiento general, todo viene bien. Es decir, debemos no solamente pensar en la cadera como una articulación, como una zona aislada del cuerpo. La articulación de la cadera entra dentro del movimiento global del cuerpo y a día de hoy sabemos que los mejores ejercicios de manera global son aquellos que combinan principalmente funcionalidad con flexibilidad y fuerza. Es decir, los movimientos que son globales, no solamente levanto una pesa para un músculo en concreto o muevo la cadera en un momento determinado, sino movimientos que integran toda la función de la cadera, todo el rango de movilidad y trabajando también con carga, con fuerza. Entonces, y aparte, la cadera es una articulación que es la que une la pierna con el tronco. Entonces, es muy importante también tener una buena musculatura abdominal y también la musculatura lumbar. Básicamente, en resumen, para tener una vida con poco dolor o el menor dolor posible y estar lo mejor funcionalmente posible, hay que estar las 3 F: flaco, fuerte y flexible. Trabajar la movilidad, trabajar la fuerza y no tener sobrepeso. Entonces, la cadera no solamente hay que tomarla como algo analítico, como algo único, sino que dentro de todo el cuerpo, pues si me dice, oye, ¿y cómo la movilidad de la muñeca? Pues no le afecta tanto, pero la movilidad de la columna lumbar, la fuerza del abdomen, de la musculatura lumbar, es muy importante. Y luego, pues, por supuesto, cuádriceps, isquiotibiales, psoas, aductores, todo eso, pues... Oye, y una pregunta, después de esa bueno, además de la sobrecarga, avanzando ya un poco en más gravedad o patología, que una lesión que es muy frecuente en los jugadores de fútbol. Vamos, yo no sigo, si la verdad no soy un seguidor acérrimo de fútbol, lo veo cuando es un deporte, tú sabes, Sevilla Betis, esa cosa, pero la pubalgia. La pubalgia es una de las... forma parte de... ¿Es una coxalgia, una pubalgia? Esa es la primera pregunta. Bueno, sí, no está considerada como una coxalgia. La coxalgia realmente es un problema a nivel de la cadera, a nivel de la pubalgia ocurre en el pubis, bueno, y en la sínfisis del pubis. Bueno, se inserta la musculatura. Efectivamente. Aductora. Porque la sínfisis del pubis es una zona del cuerpo en la que hay unas inserciones musculares. Ahí está, eso es. Primero se une un hemicuerpo con el otro, es decir, una hemipelvis con la otra. Y ahí hay una sincondrosis, hay una articulación que está unida por un fibrocartílago que tiene una cierta movilidad y ahí, bueno, pues es una zona de estrés. Y luego es una zona en la que también llega la musculatura de los restos del abdomen, principalmente, con la musculatura potente, y es donde se originan también la musculatura aductora, es decir, la musculatura que cierra la pierna, la cadera hacia adentro. Y ahí, cuando hay ciertos desequilibrios musculares, cuando hay tracciones musculares repetidas, sobre todo en deportes asimétricos, como es el fútbol, que no es un deporte, la carrera, el ciclismo, la natación son deportes simétricos que llevan una simetría. El fútbol, con una siempre golpeas, con otra siempre apoyas de manera habitual, o el tenis son deportes asimétricos que pues se produce, puede haber una zona ahí que sufre con esos movimientos repetitivos y constantes y se inflama. Y a veces da demasiada lata.
A veces también el problema es que hay un inicio de hernia inguinal, que te duele por toda esa zona. Sí, puede haber otro proceso subyacente. Claro, hay que hacer un buen diagnóstico diferencial para llegar a un correcto tratamiento. Pero es cierto que la pubalgia en algunas personas es bastante limitante, bastante incapacitante, y pues también se entiende que son procesos que tienen un cierto una predisposición genética. Es decir, que hay personas que son muy predisponentes a tener pubalgia. Claro, y personas que, hacen el mismo deporte que el otro y tal, y no tienen nada. Había deportistas de élite que como mueve el dinero, que mueve el fútbol y todo eso, pues fíjate tú, Isco lleva como un Isco, no sé quién, Isco era otro problema, era de la rodilla, no sé qué. Sí. Nico Williams, hombre, que es muy limitante, y el tratamiento fundamentalmente es médico rehabilitador, o es quirúrgico, puede llegar a ser quirúrgico. Puede llegar a ser quirúrgico, siempre se intenta no operar, porque el tratamiento como a priori, porque si en el estudio de una pubalgia pues se diagnostica una hernia, una insuficiencia de la pared abdominal, pues eso ya sí que hay que intentar ir al origen de la exactamente, quirúrgicamente. Pero como el origen principal y de manera habitual es en una alteración de cadenas musculares con desequilibrio a nivel de las tracciones, a nivel de los grupos musculares antagonistas, pues se intenta hacer un tratamiento basado en un cierto reposo de esas actividades, antiinflamatorio, un tratamiento de rehabilitación principalmente. Quirúrgico, pues si ya las medidas conservadoras no han dado su fruto, pues entonces ya sí que se puede hacer. Exactamente. Y una vez, José, que se ha operado, ¿puede hacer ejercicio de bajo impacto como la natación o la bicicleta? Bueno, ¿es recomendable o...? La pubalgia normalmente se cura. Es decir, tú puedes curarte de una pubalgia, igual que de un síndrome de estrés tibial medial, que son procesos un poco por sobrecarga o después de una tendinitis rotuliana también, que es muy frecuente. O sea, todas esas cosas que las puedes llegar a curar por completo. El cuerpo cura las cosas, ¿no? Y además, a día de hoy también tenemos muchas opciones en medicina regenerativa, que usamos los traumatólogos también para poder ayudarle al cuerpo a que recupere antes. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es cuando nosotros, independientemente de que se opere o no se opere, se hace un tratamiento de la pubalgia, el objetivo es que el paciente esté recuperado por completo. Otra cosa es que con el tiempo vuelva a tener otra vez dolor en ese sitio, en el contralateral, pero nosotros podemos curar la pubalgia. Oye, y vamos a entrar un poco en la traumatología infantil. ¿Cuándo se debe de preocupar un padre por un dolor de cadera? Porque el que no es médico dice, qué bueno. ¿Qué se tiene que preocupar? Buena pregunta. Pues mira, lo que no es normal en un niño es que cojee, por ejemplo. Un niño que cojea hay que preocuparse. A ver, más que preocuparse hay que ocuparse, ¿no? Claro. O sea, cuando se tiene que preocupar es un niño con fiebre, un niño con cojera total, no quiere apoyar, un niño que se ha caído y estaba corriendo y ahora pues tiene una deformidad o la pierna no puede apoyar, un niño que tiene un aumento de volumen, o incluso un aumento de temperatura, empastamiento en el muslo, que está rojo, que tú lo tocas y este está blandito y el otro está... Entonces, pues ya te digo, con fiebre, que la pierna que se la mueves un poco y tiene muchísimo dolor, muy irritable, sobre todo en los bebés que no hablan, que no pueden decir, no focalizan. La exploración de un bebé es complicado. Entonces, eso es cuando un padre se tiene que preocupar. ¿Cuándo se tiene que ocupar? Principalmente, pues oye, un niño que cojea, una cojerita, pues eso siempre hay que revisarlo porque la cojera no es normal. Y luego, pues también el dolor en la cadera, ya sea derivado del deporte, ya sea derivado de la actividad física en la escuela, claro, ya sea de un dolor incluso nocturno, eso siempre hay que revisarlo. O sea, los dolores, pero no es normal que duelan. Si nos da alarma que hace lo que tú dices, no preocuparse, pero sí ocuparse. O llevar al niño al pediatra y al traumatólogo, cuando seguramente se llevará al traumatólogo, lo que sea. Este es un diagnóstico. Eso es. Oye, ¿y el dolor que se presenta en la cadera, tanto en el lado izquierdo como en la derecha, puede responder a diferentes condiciones? Pues sí, la verdad que son dos caderas y en muchas ocasiones... Bueno, a ver, los dolores que son derivados de, por ejemplo, la actividad deportiva, un paciente que no tiene 30 años o 20 o 40, da igual, ¿no? Y ahora empieza en el gimnasio, o empieza a jugar al pádel o empieza movimiento repetitivo de agacharte a coger la bola, o al tenis, o empieza a correr,
y ahora reduelen las dos caderas. Normalmente es algo simétrico, es algo derivado del deporte, pues sí, lo que os he dicho antes, dolores por sobrecarga. Pero a veces pasa en el paciente que en una tiene una tendinopatía y en otro tiene una artrosis. Claro, puede ocurrir, por ejemplo, que te llegue un paciente joven que hace deporte y te dice, oye, Javier, que es que llevo 2 meses con dolor en la ingle y no se me quita, y ahora le hace una placa y ve que tiene, por ejemplo, una necrosis vascular, otra tiene una deformidad porque tiene un impingement también, un pinzamiento, un impingement, digamos que no cuadra, para que la gente lo entienda, la cabeza del fémur con el acetábulo. Hay dos tipos, hay un pinzamiento tipo can o tipo pincer. Me imagino que el calzado... Eso es muy frecuente en la gente joven, además, ¿eh? Y no se echa cuenta hasta que ya de pronto pues da la cara porque claro, le presta mal médico. El calzado, José, influye mucho, ¿verdad? Estas mujeres que se ponen esos taconazos y eso tienen que sufrir las caderas lo más grande, ¿no? Y la espalda. Y la espalda, la espalda, todo. O sea, a nivel de la cadera, el zapato tampoco es tan importante, ¿no? A ver, sí es importante las discrepancias. Es decir, normalmente 4 de cada 5 personas tenemos una pierna más larga que otra. Eso es porque durante el crecimiento pues tus piernas no han crecido simétricamente igual. ¿Y cuánta diferencia es? Menor a 15 milímetros. Eso es lo más habitual. Es decir, que es normal que en una radiografía normal un paciente que lo hace por cualquier motivo te encuentras 3 milímetros, 7, 6, 12, 4, en fin, eso es lo normal. Hay personas que las tienen exactamente iguales, pero 1 de cada 5. Las 4 de cada 5 las tenemos un poquito. Entonces ahí sí que es verdad que, si tienes un poquito ya más de 1 centímetro, pues ponerte una plantilla de más, eso sí, siempre te viene bien, porque la artrosis de cadera, la mayoría de los problemas de cadera se da en la pierna larga, por un motivo que se descubre la cadera, en fin, bueno, es un tema ya más complejo, pero entonces ahí sí que no viene mal para hacer algo con el tiempo mantenido. Pero en cuanto al tacón puntual o en el ámbito más de fiesta pues eso tampoco tiene tanta importancia. Sí es más a nivel del pie, el pie sí lo sufre más, o a nivel de la ¿Y tú qué piensas? Oye, ahora que estaba yo pensando que el golf se ha puesto de moda. Sí. Aparte que vamos a hacer un día un programa de golf y salud, porque creo que aporta también mucho a la salud, tanto a nivel emocional, cerebral, como músculo esquelético, al sistema cardiovascular. Tiene muchos beneficios el golf. Sí. Y el golf, para un paciente que tenga problemas de cadera, como hay un giro, el swing no es muy recomendable, ¿no? Igual que la patología discal de la columna, ¿no? Javi, perdón, de hecho, el otro día que tuvimos aquí en Surnava, dice, yo no sigo jugando a fútbol porque mi posición de extremo tengo que girar. Sí, pero ahora no tendría problema. No lo digo, sí, pero yo no en el gol es mucho Sí, pero yo quería hablar del gol porque como se está poniendo tanto de moda, hay tanta gente que se ha apuntado aquí en Sevilla, a Cartuja y eso, la gente se ha enganchado, gente que no ha hecho deporte en su vida, además. Entonces, empieza con los dolores de cadera, tú lo estarás viendo, ¿no? Mucho, de hecho tengo varios amigos, buenos amigos, que están jugando al golf, que juegan bien y tienen problemas tanto lumbares como de cadera, pero es importante decir, no están derivados del golf. Es decir, todos los deportes, porque eso nos lo preguntan a diario, ¿qué deporte me recomiendas? Mira, primero, el deporte que más te guste, porque lo primero de todo es que tengas motivación. Si no tienes motivación, eso es, que puedas meterlo en tu rutina diaria, que te guste hacerlo con tu amigo, con tu pareja, o sea, que tengas acceso fácil, porque si me gusta el hockey sobre hielo, en Sevilla, ¿no? Y el otro ya lo cerraron. Eso no lo has conocido porque eres muy joven, pero y el otro era unas instalaciones que había en Sevilla. Sí. En Montequinto. ¿Tú te acuerdas de eso? No me acuerdo, pero sí, le escuchas eso. Sí. Entonces, lo que quiero decir, y yo siempre le digo a los pacientes, todo deporte, cualquier deporte viene fenomenal. Para algunas cosas, si queréis, entramos en eso, y para otras, pues a lo mejor no tanto, pero todo viene fenomenal. La cuestión está en que todo deporte también tiene normalmente lesiones específicas. Porque, bueno, el deporte, o sea, el codo de tenis, el que juega al tenis o el pádel, el codo, el que juega al balonmano normalmente sufren mucho los hombros, o más que otras articulaciones. El fútbol, los tobillos y las rodillas sufren bastante. Y el que corre las caderas, ¿no? El que corre, bueno, las rodillas y las rodillas corren, bueno, sufre, entre comillas, pues sí, pero independientemente, o sea, el deporte viene bien para todo. Entonces, el golf, en concreto, que me habéis preguntado. El golf es fenomenal, es un deportazo, me encanta. Y no hay que tenerle... Lo que pasa es que si tienes ya una lesión previa, porque empiezas a jugar al golf con unas lesiones degenerativas o algunas lesiones anatómicas, pues tienes que intentar adaptarte a la situación que tú tengas. Tu cuerpo, ya está. No forzar, lo sea, ¿no?
Claro. Y si no puede, pues no puede. Efectivamente, entonces, pues, ¿qué puede pasar? Que a lo mejor no vas a tener un swing perfecto, o no tienes, claro. Pero se trata de divertirse, hacer deporte, de moverse, de andar, tampoco. Pero todo lo que te va a beneficiar es decir, y es que no puedo darle y lanzar 200 metros porque no tengo, porque es que cuando luego me duele la cadera, bueno, o la columna, muy bien, tendrás una lesión, intenta tratarla, intenta curarla, perfecto. Lo mismo, a lo mejor tienes una artrosis ya que con una prótesis vuelves otra vez a jugar de una manera ilimitada. Pero ve a jugar al golf porque te va a aportar más beneficios que problemas. Es que hay mucho sentido común, hay que tener mucho sentido común, porque lo primero que tú has dicho es muy importante. Primero intenta con el que te gusta, hombre, salvo que sea una cosa que sea prohibida. Pero claro, es verdad, primero algo que te motive, porque tú dices, no, a nadar. Y hay gente que es incapaz de nadar porque no le sale. Y algo importante, cuando muchos pacientes que tienen problemas de la columna van a nadar casi por obligación, pero es que no saben nadar. Es decir, yo les digo, usted vaya a la piscina, pero haga una terapia en agua dirigida por un monitor, pero es que nadar, si no sabes nadar bien, yo no sé nadar bien. Yo me tengo a flote, nado y soy capaz de hacer 2 o 3 largos, pero yo no tengo... Entonces, una señora con 60 años que empieza con dolor de espalda, con un poquito de sobrepeso que le duele, dice, vaya usted a nadar. Le va a doler más, porque va a hacer una hiperlordosis, va a intentar sobrevivir en el agua. Es verdad. Entonces, esa señora va tal, con sus corchitos, con una clase divertida. Que apunte a natación. Y le va a ser más perjudicial. Le va a ser más, exactamente. Entonces, yo por eso os digo que para mí, en mi práctica diaria, que lo veo mucho y como lo practico y estoy todo el día metido en un tema de deporte, os digo, es muy importante que te motive y luego, hacer cualquier deporte, pero sobre todo con sentido común. Claro. Muy bien. Mira esta radiografía, ¿qué estamos viendo aquí? José. Pues esto es una displasia de cadera, de la cadera derecha, una cadera displásica de una paciente joven, que tiene todavía incluso las señales de los cartílagos de crecimiento. Sí, aquí la sínfisis del pubis todavía se ven ahí. Esos son signos. Y bueno, pues una cadera que tiene ya, a pesar de la edad que tenga esta paciente, que más o menos puede estar en la segunda época en la segunda década de la vida, entre los 15 y los 20 años más o menos, pues tiene ya algunos incipientes cambios artrósicos. La cadera es una articulación que o está perfecta o sufre bastante. Es como la rueda de un coche. ¿Esto sería por una necrosis, por un PERTES? No, esto es una displasia de cadera. Es decir, un problema presente ya al nacimiento, pero que no se detectó. Por eso es muy importante hacerle ecografía a todos los recién nacidos. Claro, no la prueba de... O sea, hay mucha gente a los pliegues, ver si los pliegues son asimétricos, ver la prueba de Ortolani. Eso a día de Ortolani y Barlow. Está desfasado ya, ¿no? No es que esté desfasado, es que, pues como cuando antiguamente, Javier, hace ya siglos, cuando se empezó a tema de diabetes y tal, pues los médicos probaban la orina del paciente. O sea, eso ya... Pues, igual que a día de hoy, Javier, tú en tu práctica diaria, que yo te sigo mucho y tal, que cuando llega un paciente a emergencia, le palpa la barriga a ver si tiene abdomen agudo. ¿Un ecógrafo? Un ecógrafo. Una ecografía. Entonces, no es que no esté bien, pero en nuestro medio, en un medio como el nuestro avanzado, tienes que ver cómo está esa cadera. Yo les pregunto a las madres, ¿cuántas veces te ha explorado a ti el ginecólogo la barriga durante el embarazo? Me dicen, ninguna. Digo, ¿qué te ha hecho ecografía? Porque con la ecografía mide si tiene líquido, si no, la posición del bebé, cuánto le mide el cráneo, el fémur, tal. Hay una serie de parámetros objetivos, no subjetivos. Parece que abre más, que abre menos, que está... y que podemos cuantificar, objetivar. Debería casi hacerse protocolizado por los pediatras incluso. Bueno, si tú dices una ecografía a un recién nacido, ¿evitas eso luego? Sí, 100%. 100%. 100%. Las curamos. Pues, macho. Esto, para que la gente lo sepa... ¿Por qué no se hace entonces? Yo te explico. Para que esto la gente lo sepa, es la evolución cronológica de un PERTES, ¿no? Eso es un PERTES, una enfermedad de PERTES. Es una enfermedad, nace con ella el niño, porque no llega sangre a la articulación. El PERTES no nace con ella. Sí, el PERTES es una enfermedad adquirida. Pues, normalmente pasa de manera habitual entre los 4 y los 8 años de vida, puede pasar antes y después. Es una enfermedad de la infancia, en la que a una parte de la cadera no le llega bien la sangre por diferentes motivos, puede ser mucho, y lo que ocurre es que se muere esa parte, que el cuerpo la recupera a largo plazo, pero pues lleva su tiempo y nos puede crear algunas deformidades. Muy bien.
Pues nada. No, pero esto estabas comentando en relación a... Estabas hablando de algo Lo de la ecografía, los residentes. eso. Sí, para evitar... Nosotros, desde hace 3 años, desde este año es la 3ª edición, organizamos aquí en Sevilla, en el Hospital Sagrado Corazón, un curso internacional de displasia de cadera, focalizado y monográfico de displasia de cadera. Viene gente de todo el mundo al curso. Hacemos mucho hincapié en esto. No es porque lo diga yo. O sea, yo aquí no he descubierto nada. Esto es algo que ya la literatura tiene mucha información sobre ello. De hecho, hace 35 años que Alemania, por ejemplo, Alemania, Austria, Suiza, después otros muchos países como en México, toda la Federación de Estados Mexicanos, Mongolia, han adquirido el screening universal a través de ecografía. Eso es algo, pues aquí antiguamente no se hacía screening del talón para las enfermedades metabólicas que se detectan y a día de hoy se le hace a todos los niños. Antiguamente pues no se ponían vacunas y a día de hoy se ponen. Entonces, todo eso lleva un proceso. Esto es más un tema más político y de recursos que un tema de indicación. Porque, ¿qué ocurre? La displasia de cadera, ¿por qué no se le hace a todo el mundo? Bueno, porque todavía no ha habido un planteamiento político de instaurarlo. Correcto. De hecho, yo le digo, comentamos a veces entre compañeros, cuando antes del COVID no había ni plantas COVID, ni UCI COVID, ni mascarillas para el COVID, nada para el COVID. De repente vino el COVID y fue algo en tiempo récord, y vacunas para el COVID, plantas para el COVID, todo para el COVID, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hubo una emergencia vital poblacional importante y hubo pues medidas políticas, sanitarias, gestoras, de todo, que lo hicieron posible porque era el momento. De esto son problemas que ocurren, fijaros en esa chica, que nació con eso, ya lo tenía, pero le puede dar la cara a lo mejor con 15, 20 años. Entonces son cosas tan... En este caso, por ejemplo, que habéis puesto aquí, esta es una niña que nace con ella también, con una displasia además bilateral de cadera, y que pues comienza a caminar, y cuando comienza a caminar se dan cuenta de que tiene una pierna más corta que la otra. La han explorado los pediatras, la han explorado los neonatólogos, la han explorado, todas sus exploraciones de niños sanos, que son normalmente mensuales al principio, y nadie ha detectado la displasia de cadera. No es displasia, sino que está luxada la cadera, está fuera de su sitio. Y cuando empieza a caminar es cuando se da cuenta. Entonces, han pasado ya pues como 15 meses. Entonces, son problemas que normalmente se alargan durante muchos años y o hay una voluntad política, y en mi consulta desde luego no hay un niño que entre que se vaya sin una ecografía de cadera. O sea, eso no hay. Y aparte en todo el grupo IHP, que es donde yo trabajo y tal, normalmente, eso ya llevamos un tiempo que los pediatras, que son los que ven a los niños, normalmente les piden ecografía de cadera para... luego también es importante la formación en cuanto a cómo hacerla. Esto hay métodos estandarizados internacionalmente. Yo estoy en la junta directiva de un comité internacional que se llama ICODE, que es el Grupo Internacional Consenso sobre el manejo de la displasia de cadera. Es decir, quien manda las pautas a hacer. Hay 2 grupos internacionales, que un americano y HDI, que también pertenezco, y al europeo, digamos que es ICODE, ¿no? Entonces, pues las pautas están claras. Lo que pasa es que luego hay que hacerlas en la población, que ya no es tan fácil. ¿Por qué? Pues tienes que tener personal que haga las ecografías, que las prescriba, ecógrafos para hacerlas. Y políticos que tengan interés. Bueno, vamos a quedar sin tiempo, pero yo sí voy a terminar con una reflexión personal, antes de despedir, que diga lo que quiera aquí el invitado de sesión, buena gente. Y es que la ecografía, y yo lo digo a los médicos, tienen que estar ya en el ámbito, es que el fonendo, es el fonendo, pero para los médicos de familia, los pediatras, los reumatólogos, los residentes, hay que aprender ecografía. Después, evidentemente, tú te orientas más al campo tuyo de actuación, ¿no? Pero es bueno que yo sepa ecografía musculoesquelética, es bueno que sepa ecografía musculoesquelética el pediatra, para hacer una ecografía al niño que lo lleve el primer día. Oye, mira, pues eso, la gente hay que seguir formándonos. Nosotros tenemos que seguir formándonos porque las evidencias nos llaman a que tenemos que seguir formándonos. Es muy importante. Cuanto antes, entonces, pues si eso empieza desde la propia primaria, y cuando hablo de primaria hablo de pediatría y de adultos, pues, y de hecho yo sé que hay planes de la consejería que se está intentando que se incentive la ecografía a nivel de primaria, que en Madrid sí está ya en muchos centros, y aquí también hay muchos centros donde existe, porque también depende mucho de la actitud del médico, de la gana de aprender, de formarte, de estar ilusionado con lo que tú haces, ¿no? Sí, aquí yo sé que en muchos centros de salud hay ecógrafos, y de hecho pues cada vez hay más interés en formarse en ecografía,
Pero claro, a veces no es todo. El problema son muchos problemas, porque para eso hace falta tiempo, también aparte de dinero y voluntad política. Y muchas veces las consultas están sobresaturadas porque hay cosas inadmisibles que muchas veces. Bueno, yo creo que esto irá poco a poco cambiando. Yo creo que sí. Sí, bueno, ellos ya lo están cambiando. En lo último, o sea, yo estoy viviendo este cambio y estoy promoviendo el cambio y no paro de hacer cosas para esto. Os digo que yo estoy viendo un cambio enorme. Nosotros ahora mismo hemos pasado de operar 25 niños al año de esto a operar 5, porque los otros los curamos. Claro. Bueno, digo en cuanto a caderas luxadas, de caderas displásicas que habría que operarlas a los 5, 8, 10, 15 o 20 o 30 años, o sea, eso las curamos todas, el 100%. Eso no hay niño que no las tengamos. Claro, porque las ponen en sus sitios antes de que ocurra la deformidad. Claro, de hecho, en los países que implantan este programa, tienen un problema los cirujanos, como yo. Decir, oye, es que no opero caderas, claro, pero que no porque las cura. Claro. Y eso es... Bueno, José, pues muchas gracias por venir. Muchas gracias, José. Bueno, tú eres colaborador. Y tendremos que ir a su pueblo, Y tenemos que ir a Dalías, como Dalías. Salvador Dalí, pero con A. Dalías. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo día. Hasta luego. Un abrazo. Gracias.